feto materno. Ajá. Es un órgano feto materno, entonces tiene una parte materna y una parte fetal. En ese esquema logramos ver cómo es que los vasos que salen por el cordón umbilical van a formar principalmente estas estructuras que están aquí, grositas, que son los vasos coriónicos, ¿ya? Los vasos coriónicos se van a extender hacia una parte que consideramos una parte frondosa, que conocíamos como el corión frondoso, o el grupo de vellosidades coriónicas, y ese elemento era el elemento fetal de la placenta. Entonces, no está tan interno. En realidad, cuando hablamos de la placenta, diríamos que... ¿Alguien está siguiendo el esquema? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con la ubicación de la placenta o les parece que les falta un componente? Exacto. Si queremos identificar el componente fetal, diríamos que va a salir de este fetito, sus vasos sanguíneos a través del cordón umbilical, van a ubicarse aquí en los vasos coriónicos y van a empezar a formar sus ramificaciones en lo que conocemos como, luego préstame tu pluma, de otro color porque van a tener más células que serían las células del trofoblasto y van a formar aquí lo que conocemos como vellosidades coriónicas. Y quiero que se entienda que esto está saliendo del feto porque las vellosidades coriónicas son el componente fetal de la placenta. ¿Y cómo se llamaba la cubierta que estaba apoyada y cubriendo las vellosidades coriónicas y que se comportaba como la parte materna de la placenta? Cavidad coriónica. La cavidad coriónica es todo esto de acá. Esta es la parte del dibujo que no salió, ¿sí? Este es embrión, cavidad amniótica, cavidad coriónica. Entonces todo esto que rodea la cavidad coriónica sería el corión, pero el corión ya a este nivel estamos en el crecimiento. Aquí este corión se va a empezar a hacer un poquito más cortito hasta que se vuelva completamente liso, y todo el corión del lado de acá se va a volver frondoso. Y la cubierta, que era la parte materna de la placenta, era la decidua. ¿Cómo se llamaba la decidua? Decidua. La decidua basal. Sí. ¿Sí, Anita? Entonces, tenemos dos componentes. El corión, que sería la parte fetal de la placenta, y la decidua basal, que sería el componente materno de la placenta. ¿Sí? ¿Entiendes? Ya. Entonces, antes de que te vayas, ¿qué características importantes o qué funciones importantes cumple la placenta? Bien, gracias. Isabel, ¿cuáles son otras funciones? A ver, Ana ha hablado acerca del transporte de oxígeno. ¿Cuáles son las otras funciones de la placenta? Aparte del transporte, digamos, pues, sintetiza glucógeno. ¿La placenta sintetiza glucógeno? No. Elimina los desechos, sí, porque transporta la sangre con desechos del embrión y los traslada hacia la circulación materna. Y una vez en circulación materna, ¿qué ocurre? ¿Hacia dónde los lleva? En el caso de los desechos, ya que hablaste de los desechos, de los derivados del metabolismo nitrogenado, por ejemplo, urea, creatinina, la bilirrubina, el ácido úrico, eso, ¿a dónde lo vaya a desechar? ¿Por la orina de quién? Exacto, lo va a llevar a la circulación que llegará al riñón, ¿cierto? Bien, eso es en cuanto a la función excretora. La función metabólica
metabólica, ¿cómo la desarrolla? Eso es quinto yo. ¿Cómo desarrolla la función metabólica? Claro, o sea, dispone de los nutrientes de la madre, se los ofrece, ¿no? Al embrión, se los hace llegar. ¿De qué manera? ¿De qué manera? O sea, se vale de algún trabajo hormonal, simplemente los extrae, los toma de la sangre. Ya, a ver. Entonces, vamos a imaginar que la mamá se come un chocolate. ¿Ya? La mamá se come un chocolate. ¿De qué manera este chocolate que se está comiendo su mamá, la glucosa, se entiende, ¿no? Del chocolate que se está comiendo la mamá, va a llegar hasta la célula del feto? ¿Cuál va a ser el recorrido? Todo el tubo. ¿Esa es la circulación uteroplacentaria? Ajá. ¿Cómo? ¿Esa es la circulación uteroplacentaria? Exacto, pero ¿cómo? ¿Cuáles son los elementos que vimos en clase que están implicados aquí? Entonces, ¿Por los ya vimos- cotiledones? Ya los cotiledones son los elementos de la placenta, ¿cierto? Pero a nivel vascular, ¿cómo es que va a llegar la glucosa desde la sangre materna y va a llegar a las células de este feto? Venas y arteriolas. Ya, a ver, ¿qué tienen que ver las arteriolas? A ver, Renzo. ¿Cómo es? Durante el desarrollo embrionario, para que la tesis se deposita en la capa funcional del elemento, Sí. en la capa del elemento se desarrolla y forma arteriolas espiraladas. Las arteriolas espiraladas están presentes en la pared uterina desde siempre, ¿no? Pero estas son las que alcanzan a penetrar el endometrio, ya bien. Cuando ya las vellosidades maduran, ¿Ya? hay una especie de, las arteriolas botan la sangre a los tejidos, células antes de la placenta y las vellosidades ¿Coriónicas? coriónicas lo absorben de esos Esos tejidos. Ya, más o menos creo que tiene la idea. Ya, se supone que esta es la placenta, ¿sí? El corio y esta es la deciduo basal, ¿ya? Vamos a borrar esto. Entonces, esta decidua basal está apoyada ¿en qué parte del útero? ¿Dónde está apoyada? En el endometrio. Entonces el endometrio. Ahí está su placa de Nitakush, aquí está el endometrio. Este rojo sería la placa endometrial. Entonces aquí tenemos más grueso al miometrio, un montón de músculo, y aquí tenemos en azul, tenemos el miometrio. Y aquí el forrito externo, que sería el perimetrio, ya que está bien pegadito. La arteria uterina termina de ingresar con las arterias penetrantes, las perforantes, y finalmente las arterias espiraladas, como dijo su compañero, van a alcanzar aquí, ¿no es cierto? Entonces, en estas vellosidades, o sea, estas van a penetrar un montón de arterias, que son las arterias espiraladas. Y esta tiene sangre materna. Están penetrando el endometrio, están penetrando esta capa basal que tiene lugares de ingreso para las arteriolas, y en estos espacios que se encuentran al referirse a tejido, me parece que Renzo hablaba de estos espacios de aquí, que son los espacios intervellositarios. Los espacios intervellositarios son en donde se deposita la sangre de la madre. Entonces aquí va a estar la glucosa, ¿cierto? La glucosa, el oxígeno, los aminoácidos, la vitamina B9, etcétera, ¿no? Aquí van a estar un montón de cosas. Y van a atravesar entonces la barrera. Y esta es la barrera placentaria que se va a encontrar en una vellosidad coriónica. ¿Sí? ¿Cierto? Más o menos eso es lo que... ¿Entendiste la idea? Está bien. Me da gusto. ¿Entendiste la idea? Las arteriolas espiraladas, entonces, que poseen sangre materna, la depositan, la vienen a verter
generan un chorro de salida y la vierten en el espacio intervellositario, que es aquel espacio de sangre que se encuentra entre algunas vellosidades, y a través de las vellosidades va a penetrar la membrana hasta que finalmente dentro de los capilares fetales, porque estos vasos coriónicos tienen como estructura más chiquitita los capilares fetales, y dentro del capilar fetal estará el eritrocito fetal, que va a captar, en el caso de la hemoglobina por ejemplo, va a captar al oxígeno, ¿no? Entonces de eso se trata, que la placenta, la función nutritiva, la función excretora, la respiratoria, el metabolismo, lo va a hacer a través de la circulación útero-placentaria. Útero, ¿por qué? Porque las arterias espiraladas, que son arterias derivadas de las arterias uterinas, hacen llegar la sangre a este espacio y empieza el traspaso de sustancias hacia las estructuras placentarias, que en este caso son las vellosidades coriónicas, que finalmente recolectan el elemento de la sangre materna para que el eritrocito lo lleve hacia el feto y se produzca su alimentación para su crecimiento, se produzca el estímulo hormonal, se produzca el trabajo de las vitaminas, etcétera, ¿no? O el caso de repente de una infección, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, pero es a través de eso. De eso se trata la circulación útero-placentaria. ¿Y qué hormonas permiten, por ejemplo, o facilitan, por ejemplo, el metabolismo de algunos carbohidratos para que puedan estar disponibles en la circulación materna y pueda utilizarlos el feto? ¿Qué hormonas producidas por la placenta? ¿Preguntamos? ¿Voluntarios? Nicole, ok. De las hormonas que cuando ándate acordando, a ver, revisa tus apuntes. Tómale con las hormonas. No me acuerdo. ¿Era una gonadotropina? No creo que era ella. ¿Ya? ¿Te acordaste? ¿Qué hormonas empezamos a revisar aquí? ¿Cómo fue? La gonadotropina no mucho influye en el metabolismo, el lactógeno placentario sí. El lactógeno placentario es una de las hormonas más importantes que influyen en el metabolismo materno para poder tener disponibles los carbohidratos, la glucosa por ejemplo, para que pueda llegar a la circulación fetal. Ajá, exacto. La gonadotropina coriónica humana es una hormona proteica que aparece al inicio de la gestación, sí, pero tiene qué tipo de función, ya que la mencionaste, yo me pregunto tu respuesta. Es como publicación, desarrollo ¿Qué hacía la HCG? Mantiene el cuerpo lúteo. En Ajá. un principio, exacto, Karen. En un principio va a mantener el cuerpo lúteo, ¿para qué? Para que el cuerpo lúteo, ¿qué cosa secreta? Progesterona. Progesterona y estrógenos, exacto. Lo va a hacer, básicamente cumple una función de estimulante. Estimula. No va a permitir proliferación no va a generar cambios en ningún tejido concretamente. Va a generar una función de estimulación, porque es muy similar a las hormonas, a las gonadotropinas hipofisarias, se parece bastante y es básicamente de estimulación, y va a causar que el cuerpo lúteo siga trabajando para que genere la síntesis de progesterona y estrógenos, que luego ya lo va a producir la placenta. Ya. Y a ver, y que a nivel de lo que vimos, ya, entonces ahora vamos a ver lo que sería una vellosidad coriónica, ¿ya? Dijimos que en esta etapa utilizaremos a ver esta de acá. La vellosidad coriónica entonces va a tener 4 componentes que van a estar presentes para poder trasladar. Vamos a poner esta línea de acá. Digamos que este es el lado fetal y este es el lado materno, ¿ya? Para que pase de un lado a otro, necesitaremos que atraviese una serie de capas, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujar acá las capas y ustedes me van a decir cómo las vamos a encontrar.
Supongamos que la vellosidad coriónica la cortamos en sentido transversal y vamos a verla. Mejor lo ponemos en la parte blanca. Ya tiene que pasar de un lado a otro. ¿Ya? Vamos a cortar la vellosidad coriónica en sentido transversal. ¿Ya? El componente más externo estaría formado por ¿qué tipo de células? El cincin. Exacto, el sincitio trofoblasto. Sincitio trofoblasto. ¿Cierto? ¿Cuál sería el componente siguiente? El citotrofoblasto. El citotrofoblasto. Ajá. Aquí está, ¿no? El citotrofoblasto. El componente que está circundando a todo el La mesénquima. mesénquima, sí, es el tejido conectivo que se encuentra en el espesor de todo el mesénquima. Y finalmente, El endotelio. el endotelio del capilar, ¿no? Del vaso sanguíneo fetal. Aquí está. ¿No? Que van a ver, pueden haber varios, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la lámina. Vamos a encontrar las vellosidades coriónicas y ustedes las van a encontrar en diferentes fases. Las van a encontrar en una fase, probablemente de acuerdo a la maduración. Esta placenta tiene una interfaz de vellosidades maduras y vellosidades que tienen todavía las 4 capas, ¿sí? ¿Se acuerdan que van cambiando la cantidad de capas que tiene la membrana placentaria a lo largo que madura el embarazo? Entonces, cuando vamos a verlo, ¿qué cosa tendremos acá? Vamos a borrarlo. Este corte que está aquí es un corte de placenta, ¿ya? Y este corte de placenta nos va a mostrar ciertas estructuras. Lo vemos acá. Esta estructura que está aquí, este chorro rosado que se ve aquí, No me acuerdo. es la laguna de sangre, es sangre materna, este chorro rosado. Entonces, si tenemos una vellosidad, otra vellosidad, ¿qué cosa será esto? El espacio intervellositario, ¿sí? Es el espacio intervellositario con sangre, ¿de qué tipo? ¿Materna o fetal? Materna, la sangre que llega al espacio intervellositario por las arteriolas espiraladas es la sangre de la madre. Se deposita, ¿se ven aquí vasos sanguíneos de la madre? ¿Se logra ver? ¿Vasos sanguíneos? Una mancha de sangre nomás, ¿cierto? No hay vasos sanguíneos, aquí no hay capilares maternos. Aquí de frente llega un chorro de sangre a depositarse en esta lagunita. Es un chorro de sangre, ¿sí? Llega, se deposita en la laguna y ahora sí va a pasar. El caso de esta vellosidad que vemos aquí, vamos a identificar las capas, ¿ya? Aquí tenemos una capa que tiene sus células endoteliales, aquí tiene sus células endoteliales, y adentro hay un montón de celulitas rojas así felices. ¿Qué será esto? ¿Qué elemento será? Si aquí hay eritrocitos. ¿Qué será esto? El círculo negro, ¿qué cosa será? Tiene con sus células endoteliales. Hola, ¿qué será? ¿Ah? ¿Pero qué parte de la vellosidad? Estamos en una vellosidad, sí, pero ¿qué parte es la que estoy resaltando? ¿Qué cosa será? ¿Qué elemento de la vellosidad coriónica será esto que está acá? Esto que está acá y este de aquí. Ese es el D. ¿Qué será? Si tiene dentro los eritrocitos, si tiene dentro eritrocitos, ¿qué cosa será? No. ¿No les parece que puede ser un vaso? ¿Qué es entonces? Un vaso de El capilar, los capilares fetales. Este es el endotelio y esos son los vasos. Los vasos, los capilares fetales están acá. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos en menor cantidad, un poquito más desorganizado. ¿En qué color lo hice? Me acuerdo que lo tendremos así. Aquí será el tejido conectivo o mesénquima, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa se ha perdido aquí y no se nota mucho? Se ve un poquito más difuminado, más separado. Ya no se encuentran las células del citotrofoblasto. Pero ¿cuáles son las células que siempre van a persistir? Aunque sea un poquito desordenadas y un poquito alejadas, el sincitiotrofoblasto. Exacto, y por acá se van a ver. Entonces, aquí hay un grupito mayor. Entonces, esta es una vellosidad coriónica
Podrían no considerar el mesénquima porque casi no hay, está un poquito delgadito, no se nota mucho. Entonces, esto que estoy delimitando aquí sería una vellosidad coriónica. Podríamos decirle que es una etapa madura o una etapa incipiente de la vellosidad coriónica. Es una vellosidad coriónica que tiene básicamente dos elementos. El endotelio, ese es el eritrocito fetal, y aquí está el eritrocito materno. Digamos que aquí. ¿Ya? Esta es la laguna que tiene sangre materna, que tiene que pasar, por ejemplo, la glucosa por su transportador GLUT. Aquí va a pasar su transportador GLUT de acá, ¿no es cierto? Va a tener que llegar al eritrocito fetal, ¿cierto? Ya. Esta membrana que está pasando solamente por dos capas, es decir, la capa del cincito trofoblasto y la capa del endotelio vascular, podríamos verlo en un embarazo de la semana 16 o de la semana 24 de repente. ¿Cierto que sí? La semana 24 más o menos, ¿por qué? Porque pasada la semana 20 se van perdiendo elementos de las 4 capas que vimos aquí. Vimos 4 capas, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, pasada la semana 20 van a empezar a perderse los elementos que formaban parte de las 4 capas. En esta lámina de la placenta es probablemente de la semana 20-21 más o menos, ¿sí? Porque encontramos algunos elementos así, y ahora vamos a ver los que están más completos. Ya, ustedes tienen que identificar los dos tipos de vellosidades, una vellosidad madura y una vellosidad más temprana. Entonces, lo vamos a mover un poquito y es la misma lámina que van a ver ustedes, que van a tener que identificar esos elementos. Lo vemos acá. Para ver las vellosidades un poquito más maduras y encontrar todos los elementos, conviene acercar un poquito aumentar un poquito más. Ahorita es en 20, vamos a ver si logramos verlo. Mira, aquí está. Eso está acá. Aquí vamos a encontrar los nodos sincitiales también. Por eso esta de aquí se encuentra en un estadio un poquito como que una interfaz. Aquí tenemos, se ve este chorro de sangre, eso es una laguna, en un espacio intervellositario. Y aquí podríamos ver una vellosidad. Acá hay un capilar, otro capilar. Aquí hay algunas células del cincito. Las células del cincito trofoblasto son más rosaditas. Son más pequeñas y más como que rosado lila. Y las células del cincito trofoblasto son las que se agrupan así un poquito más amorfas y son mucho más picnóticas. Se pintan más con la hematoxilina y se ven casi moraditas. ¿Ya? Entonces son células de acá. Esas células aquí también se puede ver mejor. ¿Ven? Esas células bien moraditas son células sincitiales. Y estas células que son medias rosadas son células del citotrofoblasto, que está dentro de la zona del capilar sanguíneo. Este que está aquí lleno de eritrocitos tendría que ser un capilar fetal. Entonces, en esta fase de aquí se podría ver cómo se va dando el cambio, pero esta lámina deja ver que es una lámina más avanzada, probablemente semana 21 más o menos, porque hay 20-21, porque hay elementos que se están perdiendo de la barrera. Ya no están todos los elementos de la barrera, pero aquí, por ejemplo, si ustedes identificaran, se ve diferente respecto a la otra en la que se veía un capilar sanguíneo mucho más grande, ¿no? Dos capilares sanguíneos juntos, poco mesénquima y solamente se veían dispersas las células del sincitio. En este caso, que es una interfaz en la que se pueden ver vellosidades un poquito más inmaduras, podríamos encontrar las 4 tipos de células. Encontramos aquí las células del sincitio. Aquí está el capilar sanguíneo, el mesénquima que se ve en rosadito y las células del citotrofoblasto que son un poco más lilitas, ¿no? un poco más pálidas respecto al color de las del citotrofoblasto. Aquí se ve un poquito más claro en esta fecha. Gracias. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que identificar en su lámina de placenta, ¿ya? Van a ver estos dos tipos de vellosidades, las vellosidades que tienen las 4 capas, ¿sí? Y las vellosidades que solamente tienen las 2.
y son parte de la estructura de la membrana placental. Recordar que cuando tiene menos edad en gestación, o sea, 20 semanas a menos, ¿cuántas capas van a haber? 4 capas, ¿sí? ¿Cuáles son estas capas? De afuera hacia adentro, el sincito trofoblasto, el citotrofoblasto, el mesénquima y luego La pared del endotelio. el endotelio del capilar. Esas 4 capas son las que debe atravesar la célula, el elemento, ya sea el alimento, el elemento de excreción, lo que sea, para que llegue del eritrocito fetal hacia el eritrocito materno. Ese es el intercambio que tiene que hacer. No hay mezcla de sangre. ¿En algún momento se mezclan las sangres materno con la fetal? En ningún momento, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Y lo otro es, cuando tenemos una fase, o sea, al momento que se explore, ¿no? Cuando ustedes vean en su lámina lo van a ver fijo, no van a poder movilizar la lámina porque tienen que reconocer la estructura actual. Si ven una estructura así, por ejemplo, esta estructura de acá tiene los 4 elementos, ¿sí? Porque deja ver células del sincito, células sincitiales y lo que rodea a este grupo de eritrocitos que sería el endotelio vascular. Y lo que está en un tono medio pálido por ahí de relleno sería el mesénquimo, ¿cierto? Que se ve diferente para el caso de acá, donde vimos esta otra vellosidad, por ejemplo aquí, esta grande. Aquí se ve un vaso sanguíneo grande, otro vaso sanguíneo grande, poca cantidad, está un poquito más disperso el mesénquima, ¿no? En esta vellosidad coriónica, y esas células alargadas moraditas son células sincitiales. Sí, entonces esta vellosidad coriónica de aquí está en un estadio un poquito más avanzado. No va a ser completamente uniforme. Cuando tenemos una placenta de semana 20, 21, 22, están en la interfaz del cambio. Ya si fuera una placenta muy madura que tiene más semanas de gestación, semana 30 en adelante, casi todas las vellosidades van a tener solamente esos 2 elementos, pero aquí podemos encontrar más. Aquí también se ven células sincitiales. En este caso no se han logrado cortar muchos capilares sanguíneos en esta vellosidad. Y aquí sí se ve claramente el chorro de sangre materna que se encuentra en el espacio intervellosidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Y lo siguiente que vamos a ver es el otro anexo fetal importante. ¿Cuál es el otro anexo fetal importante que se inserta en la placenta y se conecta con el feto? El cordón umbilical. Exacto, el cordón umbilical. Entonces el cordón umbilical va a tener unos elementos que ustedes, como les digo, no van a poder estar movilizando la lámina. Eso es en el examen, ¿verdad? No. Si ustedes ven que esta es la lámina de cordón umbilical y les presentan a esta estructura, por las capas que ustedes ya conocen de los vasos, ¿qué vaso podrían decir? ¿Qué tipo de vaso podrían decir que es este? ¿Qué tipo de vaso sanguíneo? Es grande, es amplio. ¿Cuáles son las capas que tienen los vasos sanguíneos por histología? ¿Cuántas capas tienen? ¿Ah? ¿No han hecho todavía? No. Te han hecho. ¿Cuáles son las capas? ¿No han hecho eso todavía en historia? ¿No? Las capas, tendrán que revisarlo en todo caso para hacer su informe, tienen una capa íntima, una capa media y una capa adventicia. Esas son las 3 capas que tienen los vasos sanguíneos. Ya se acordaron que sí lo han hecho. ¿Cuál es la principal diferencia entre una arteria y una vena? El desarrollo de qué capa es más importante en la arteria y cuál es el desarrollo de qué capa es más importante en la vena. La adventicia. Si tienen la túnica íntima, media y adventicia, ¿cuál está más desarrollada para decir que esta es una vena y cuál estará más desarrollada para decir que esta es una arteria? Umbilical. No me acuerdo. ¿No se acuerdan?
A ver, este vaso es igual, este vaso será igual que este vaso de acá. No. No. ¿Qué capa, este caso, en este vaso, es la que les parece a ustedes que está más desarrollada? En el otro. O en este, no lo ven igual, ¿cierto? No, el otro lo veo más como. La parte del centro es como que más. Tu túnica intermedia, por ejemplo aquí, tu túnica media, que sería el plano muscular, está más desarrollada en este vaso. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Una arteria o una vena? Vena. ¿Segura? No. ¿Alguien, chicos? John, Renzo, Ana, ¿alguien? Por favor. Esto es por uno ubicado. Si son dos, hay uno más por debajo de los laterales. Pero no vas a ver, no, como les dije, no van a poder desplazar el micrómetro. Tienen que ver la estructura que está ahí. ¿Cómo podrían reconocer qué tipo de vaso sanguíneo del cordón es este? Si es la arteria o es la vena. ¿Cuál es la principal característica? Vena en el centro común, caso blanco, en caso Que vendría a ser la túnica india. Ya, no te entendí. ¿Qué No, o dices? sea, en esa vena hay un espacio blanco sobre la mayor parte. La luz. ¿La luz del vaso, dices? Sí. Ya, ¿qué tiene la luz del vaso? Es más espacioso. Ya, pero entonces, ¿qué tipo? Ya, entonces, ¿qué vaso es este? Una Es, vena. es una vena. Bueno, ya, la luz es un poco más ancha porque no tiene un desarrollo muy importante de la capa intermedia, que es la capa muscular. ¿Cuál de las tres capas está más desarrollada en las venas entonces? ¿Qué capa? ¿No es la adventicia? ¿No ven que tiene la túnica adventicia, es esta de acá? Tiene mucho más desarrollo que la túnica media de esta arteria que es toda gordita. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Sí, Entonces eso he entendido que es serenista. Y veo sus caras de que sí lo han estudiado, de lo han visto, de lo que han... Bueno, ya lo repasarán en esto para poder identificarlo. Porque no tienen que ver que, bueno, sí, si lo vamos a ver desplazándolo, encontraremos que hay dos estructuras igualitas, que serían ¿qué cosas serían entonces esas estructuras que son dos? La arteria. Las arterias uterinas, las arterias umbilicales, perdón. Y estas de aquí, La vena. la vena umbilical. Pero tienen que decir por qué histológicamente es una vena o una arteria. Eso es La básico. adventicia. ¿Ya? Exacto. Bueno, entonces tienen que revisarlo. Si no se acuerdan, lo revisan. Si no lo saben, lo leen. Y si señalamos este espacio de acá, ¿qué tejido sería? El de Ward, la gelatina de Ward. Exacto, la gelatina de Ward, ¿no? Que es un tejido conectivo mucoide que está formado por una serie de fibras y en conjunto forran esa estructura vascular que es la gelatina de Ward. ¿Ya? Listo, fácil. Entonces, en su dibujo tiene que verse los dos tipos de vasos que tiene el cordón umbilical. La foto tal vez no logren, porque eso está en el mínimo aumento y no se pueden ver los tres vasos juntos, pero ya lo digo. ¿Ah? No te entiendo cómo. Ustedes ven. Pero Profesora, la lámina de su examen son las láminas de la clase. ¿el dibujo se tiene que hacer por separado? ¿Por separado? O sea, Para informe. ya que no se... No, o sea, de la foto que ustedes tomen, si logran capturar las estructuras y la reconocen y diferencian por qué es una vena, por qué es una arteria, por mí está bien. Voy a hacer un solo dibujo. Evalúen esto de aquí y luego vamos a pasar a la placenta. Yo quiero. Yo quiero una. Bueno, acá.